El mundo atraviesa una etapa en la que los acuerdos duran menos que las amenazas. Las guerras regionales alteran el comercio global y las potencias ponen a prueba la voluntad de Occidente. La cobarde y criminal invasión rusa a Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, los juegos chinos, la presión sobre las rutas marítimas, el desgaste de las democracias y tanto político inútil y demagogo revelan un sistema internacional más frágil de lo que parecía. Para conversar sobre los riesgos, los errores y el margen que queda para corregirlos, tengo el privilegio de presentarles a Pedro Trujillo, especialista en análisis estratégico, seguridad y defensa. Es director en Ciencia Política y Gobierno, máster en Relaciones Internacionales, catedrático universitario y periodista. Doctor Trujillo, bienvenido a Razón de Estado. El 17 de junio, Estados Unidos e Irán firmaron un memorándum que anunciaba el fin permanente de la guerra. Menos de 3 semanas después, los ataques se reanudaron. ¿Qué valor tiene un acuerdo internacional cuando una de las partes lo utiliza únicamente para ganar tiempo? Ninguno, y es porque los dos actores, tanto Irán como Estados Unidos, personalizados en quienes presiden dichos estados, pues carecen de credibilidad por estos vaivenes de ida y vuelta. Los tratados internacionales, el pacta sunt servanda, es decir, los pactos se cumplen de buena fe y se cumplen después de los acuerdos, parece que aquí no sirve. Y es evidente que cada vez que el señor Trump firma algo o el gobierno iraní dice que se ha firmado o asumido, no sirve para nada. ¿Qué genera eso? Incertidumbre. Y lo peor que hay en un ámbito internacional es precisamente la incertidumbre. ¿Para qué sirven? Para nada, para crear unas falsas expectativas en muchos estados y no poner los pies en el suelo. Omán propuso una administración conjunta del Estrecho de Hormuz, sin peajes obligatorios, similar al modelo del Estrecho de Malaca. Irán la rechazó y exige controlar el tráfico entrante. ¿Estamos ante una disputa marítima o ante un intento de extorsionar al comercio mundial? Bueno, yo creo que aquí está claro, esto es una extorsión absoluta de Irán, pero es que Irán ha entendido que yendo por esa línea consigue doblegar en cierta medida la voluntad norteamericana. No es lo mismo manejar, defender, cerrar o controlar un estrecho que uno tiene a 30 kilómetros de sus centros neurálgicos a otro que está a 14.000, en los que los medios tecnológicos y los efectivos militares cuesta llevarlo. Entonces, esto es un chantaje absoluto. Pero bueno, así es el régimen iraní y así lo ha sido. ¿Sabes cuál es el problema? Que no todo el mundo lo ve así y eso es preocupante. Irán atacó una base estadounidense en Jordania cuando parecía abrirse una nueva negociación. ¿Fue un error de cálculo de Teherán o la conclusión de que Washington no está dispuesto a responder hasta las últimas consecuencias? Bueno, yo creo que Irán lo que está buscando son incluir en el conflicto a otros países que evidentemente generen una presión contra Washington. Lo vemos en Yemen, los hutíes, lo vemos en Jordania y lo vemos en otros países que han sido afectados, bombardeados, amenazados o cualquier acción disuasiva por parte de Irán. ¿Cuál creo yo que es la filosofía iraní en relación con todo esto? Bueno, extender el conflicto real, ficticio, sentido, percibido o amenazado en varios países, de manera que la presión sobre Estados Unidos no venga exclusivamente de Irán, sino de todos estos países que fuercen un poco al señor Trump o al gobierno de Estados Unidos a negociar en la línea que Irán quiere. Eso es un chantaje claro, pero vamos a decir que es un medio utilizado en esta guerra híbrida y asimétrica por parte del gobierno iraní. Por cierto, doctor Trujillo, la Reserva Estratégica estadounidense se encuentra en su nivel más bajo desde 1983, después de liberar más de 100 millones de barriles desde marzo. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse un conflicto prolongado consumiendo reservas diseñadas para una emergencia internacional? Bueno, esa es una excelente pregunta de cálculo de capacidad de resistencia. Están prácticamente al 50%, 300 y algo de 700 que tiene normalmente la reserva, pero el problema es reponerla. Es decir, no solo se ha quedado reducida, sino que aunque mañana se terminara el conflicto, reponerla no es cuestión de un mes, sino que reponerla lleva mucho tiempo. Yo creo que hay un deadline, lo mismo que el año pasado, no sé si recordarás que hablamos, ¿qué tiempo tiene el señor Trump para actuar sobre Venezuela? Y hablamos y yo decía, final de año.
Bueno, me equivoqué por unos días, fue a primeros de enero. Aquí hay un deadline. ¿Cuál es el tiempo tope? Las elecciones de medio año. Quien resista hasta las elecciones de medio año con la bandera ganadora, pues de alguna manera triunfará. Lo de triunfará entre comillas porque hay muchos costos. Y quien no lo soporte será el perdedor y derrotado de esta confrontación. Y hablando de costos, el seguro de un barco que atraviesa la zona pasó del 0.25% al 12% de su valor, mientras el trayecto hacia Asia casi se duplicó. ¿Qué consecuencias tendrá para la economía mundial que una ruta comercial esencial se convierta en una operación de alto riesgo? Bueno, lo estamos viendo en los países, la mayor parte de los países, o muchos de ellos. El tema del combustible ya les ha afectado. Evidentemente, sobra explicar que esto es una cadena en la que el barco que paga esas cantidades o tarda un tiempo y encarece el combustible, luego se traslada hasta el pan, la patata, el tomate, el traslado, en fin, cualquier cosa. ¿Hasta dónde? Esa es una excelente pregunta. Pero hay otra pregunta que me atrevo a lanzar aquí sin responder. ¿Qué van a hacer los gobiernos mundiales a la vista de que esto es algo que viene o que presumiblemente puede venir? Porque la subvención soluciona un mes o dos o tres. La carestía prolongada no permite la subvención y no veo yo mucha discusión a este respecto. Si seguimos dando la vuelta al mundo, doctor Trujillo, Volodymyr Zelensky afirma que Rusia proporciona a Irán imágenes satelitales para localizar bases estadounidenses, mientras los militares reconocen la creciente precisión de los misiles iraníes. ¿Estamos ante una alianza táctica o ante un frente coordinado para debilitar a Occidente? Bueno, yo creo que está claro aquí en este caso, pero yo no solo me atrevería a hablar de Rusia, Dionisio, también me atrevería a hablar de China. Aquí se juega aquello de el enemigo de mi enemigo es mi amigo, o como quiera que ese refrán funciona. Y vemos aquí evidentemente que cómo se presiona a Estados Unidos. Bueno, Irán te va a bombardear o va a lanzar misiles precisos y yo le estoy dando la información. O tú me ayudas a mí o no ayudas a mi oponente y entonces cerramos un círculo. Es este juego, creo que sucio, pero permitido en un ámbito de política donde la ética y la moral no es precisamente lo que acompaña a muchos dirigentes y creo que Rusia y China también silenciosamente están haciendo su juego, no tengan la menor duda. Y hablando de China, importa cerca del 70% de su petróleo, pero se preparó durante años acumulando reservas y electrificando su economía. ¿Perdió Occidente la carrera por la seguridad energética antes de que comenzara esta crisis? Bueno, yo creo que Occidente está en crisis y aquí me gustaría poner sobre la mesa el papel de la Unión Europea. Creo que el papel de la Unión Europea es clave, el que se quiera tomar, porque podemos analizar si de parte de uno o de parte de otro, pero ese es otro análisis. Yo creo que aquí falta en la ecuación la Unión Europea. Hablamos de Rusia, hablamos de China, hablamos de Estados Unidos y si te das cuenta la Unión Europea siempre queda fuera. Y queda fuera por esa incapacidad de tomar una posición. Yo sé cuál tomaría yo, pero eso no es importante. Lo importante es que no hay un liderazgo en la Unión Europea que posicione una política común para el lado que sea y entonces podríamos hacer un mejor análisis del mundo. Mientras la Unión Europea quede ausente por falta de liderazgo y por falta de tener las cosas claras de estos problemas, bueno, nos va como nos va. Tres grandes que juegan y un cuarto que es más grande que muchos de ellos, ausente del discurso de una manera voluntaria. Si nos vamos ahora para España, más de 60.000 personas entraron en Ceuta en pocas horas. La evidencia y las denuncias apuntan la complicidad y la incompetencia del gobierno populista y de izquierda rancia. ¿A qué está jugando en España, doctor Trujillo? Bueno, desafortunadamente para los que somos españoles y para el mundo en general y particularmente para la Unión Europea, creo que ha dejado claro que su capacidad de forzar todo no tiene límite. Es inconcebible que 40, 50 o 60.000 personas se concentren en un lado de la frontera sin que haya una advertencia previa. Imagínate lo que es movilizar 60.000 personas, 2 o 3.000 camiones o autobuses, o sea, eso es inconcebible. Recordemos que el gobierno del señor Sánchez está pues señalado por la justicia española, su esposa, que corre riesgo de ir a prisión,
Su hermano ya ha sido condenado, el primer secretario, el segundo secretario, el expresidente Zapatero y creo que el mismo. Entonces, en política, como en otras cosas, siempre hemos visto que el fútbol, en el caso del deporte, o el pan y circo en la época de los romanos, distrae la atención. ¿Qué tanto hay de distractor en esto? Puede que mucho. O bien, ¿qué tanto hay de una mala política exterior frente al Reino de Marruecos en relación con los acercamientos a Argelia? También puede haber mucho. Pero en cualquiera de los dos casos o en cualquier otro supuesto, esto es el fracaso más estrepitoso en la historia moderna, entendiendo por tal el siglo XX y el siglo XXI, de un gobierno frente pues, a una invasión que a todas luces uno se queda pensando, ¿cómo ocurrió? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? Y hablando de distractores, doctor Trujillo, los incendios, la forma en que se dieron, la velocidad que tomaron y la fuerza con que explotaron, esta invasión a Ceuta, en fin, hay elementos que indicarían y hay algunas sospechas de especialistas que dicen que lo que el gobierno está provocando y buscando, pues son precisamente esos distractores de todos esos niveles de corrupción descarado e ilimitado que tiene el gobierno de Sánchez. Desafortunadamente es difícil abordar este tema sin que un improperio surja de la boca, porque es difícil hacer un análisis medianamente racional de algo tan delincuencial. Y creo que hay que ponerle o enfermo psicológico, es decir, o hay una sensación psicológica de unos personajes que actúan y el ciudadano dice, es que esto no lo habíamos visto, o hay toda una delincuencia organizada detrás, como los propios jueces han dicho. La mitad de los incendios, por no decir las 3/4 partes, son provocados y sin embargo están ahí. ¿Qué hace el presidente del gobierno español? Irse de vacaciones y hacer un video de qué canciones son mejores para que usted las escuche mientras media España arde y el sur de España o las dos ciudades en el norte de África corren peligro y una de ellas invadida. Claro. ¿Es esa la postura de un presidente de gobierno? Claro. Analice usted y dígame cómo se puede tachar esa conducta. Para él es cuestión de sobrevivencia, ¿no? Entonces prefiere prenderle fuego al país antes de que se discuta a fondo los problemas de corrupción que tiene. En los minutos que nos quedan, doctor Trujillo, regresemos a la otra parte complicada del mundo. Se ha informado del envío a Irán de cientos de lanzadores portátiles de misiles antiaéreos fabricados en China. ¿Puede Occidente seguir tratando a Pekín como un simple competidor comercial mientras arma a un régimen que ataca posiciones occidentales? No, China está haciendo lo que se denomina en el mundo moderno una guerra multimodal. Y la guerra multimodal es aquella que, como el nombre indica, utiliza muchos modos de confrontación, donde el modo físico ya no es, es decir, el ejército, el tanque, el misil, ya no es lo que predomina. Hay guerras cibernéticas, ¿verdad? Hay guerra económica, geoeconomía, hay guerra tecnológica y es evidente que mientras a Estados Unidos le cuesta, pues no sé si un mes o 2 o 3 fabricar un misil Patriot, y entonces al año puede fabricar 300 misiles Patriot, por poner un número que evidentemente no es correcto, pero lo estoy imaginando, y eso le cuesta 300 millones de dólares. El armamento chino cuesta, no porque lo produzca China, sino porque así cuesta, un lanzador de misil cuesta $30.000 y es capaz de derribar armas que cuestan 200. Entonces es una guerra de arma contra arma, donde la contraarma es mucho más barata, más ágil y más útil. De nuevo, ¿qué hace Europa al respecto? Si nos vamos a Japón ahora, se ha incorporado a las maniobras navales de Estados Unidos y Filipinas, mientras nuevas tecnologías submarinas modifican el equilibrio militar. ¿Es el Indo-Pacífico el frente donde todavía puede funcionar la disuasión o será el próximo escenario al que Occidente llegue tarde? Bueno, yo creo que eso es un escenario que se está tomando con antelación. Ya hay asociaciones entre Australia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos para proteger el Indo-Pacífico. Qué bueno que Japón se une. Japón es una potencia amiga de Estados Unidos, está amenazada por Corea del Norte y sus misiles, y creo que es un espacio donde todavía se puede construir, vamos a decir, una suerte de relación defensiva frente a las pretensiones de China. Si China tiene un problema de proyección es precisamente en el mar,
Y es evidente que la contención que haga Estados Unidos y sus aliados en el Pacífico sí representan un muro de contención a China importante. Por eso vemos cómo en otros lugares la geoeconomía de China o la geotecnología, para incidir a través de la tecnología, toma el papel de las Fuerzas Armadas o de la Marina, en este caso que hablamos. Para concluir, doctor Trujillo, Estados Unidos fabrica poco más de 600 interceptores Patriot al año, mientras Ucrania puede consumir hasta 180 en un mes. Kiev solicitó 300 y no los recibió. ¿Estamos ante una limitación industrial o ante una falta de voluntad política para armarla adecuadamente? Yo creo que desafortunadamente estamos frente a una limitación industrial, una falta de capacidad de producir, porque no vivimos en guerra, es decir, no es una industria volcada a la guerra, sino son empresas que fabrican medios militares de una manera natural. Creo que no existe esa capacidad y evidentemente es lo que también se está viendo en Irán, que empiezan a faltar medios. Y en octubre, noviembre es el deadline de toda esta discusión. ¿Van a durar hasta ahí? Esa es la pregunta. Las democracias no pierden la paz únicamente cuando son atacadas, también la pierden cuando confunden prudencia con parálisis y comercio con ingenuidad. En esta hora de amenazas coordinadas, la esperanza solo será creíble si Occidente vuelve a respaldar sus principios con capacidad, firmeza y voluntad para defenderlos. Doctor Trujillo, muchas gracias por su tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.